Muy buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Se ha creado una gran polémica en España por la posición en cuanto a temas económicos del partido de la oposición, del Partido Popular y de su presidente, el señor Núñez Feijóo, con respecto a dos ideas fundamentales. La primera es derogar el sanchismo y la segunda es que la economía está estancada. Han saltado todos los medios y todos los órganos de propaganda del Partido Socialista a enfrentarse a esas dos ideas. Vamos primero a analizar la de si la economía española está estancada. Con los datos de Eurostat del primer trimestre de 2023, la evidencia es que la economía española no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. Con los datos del primer trimestre de 2023 es una evidencia que la economía española además es la que más se ha endeudado, el mayor aumento de deuda pública sobre PIB de los países de nuestro entorno, más del doble que la media de la Unión Europea. Con los datos del primer trimestre de 2023, resulta que España sube al podio de los países con mayor tasa de pobreza y riesgo de exclusión de la Unión Europea, en el número 3 de todos los países de la Unión Europea, subiendo 4 puestos desde el número 7 donde estaba en el año 2018. Con esos mismos datos, también de Eurostat, resulta que España es el país que está más lejos con respecto a donde estaba en el año 2011 en cuanto a renta per cápita ajustada por el poder adquisitivo de los salarios. Es decir, España está en un nivel de 85 prácticamente a los niveles de 2011 con respecto a la media de la Unión Europea, 85 con respecto a 100. Es importante también entender que con todos los datos que contamos, todos absolutamente, en cuanto a paro, España lidera la tasa de paro de la Unión Europea y de la OCDE con el mayor nivel de tasa de paro, ojo, pero también con el mayor nivel de tasa de paro escondido y lo que se llama subempleo, que supera el 20,1% según datos de Eurostat. Si ponemos todos esos datos en contexto, hay que ponerlos en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, porque no ha habido ningún gobierno de la historia de España que haya utilizado tanto el apoyo fiscal de la Unión Europea y el apoyo monetario del Banco Central Europeo. Y esto es importante ponerlo en el contexto. ¿Por qué? Porque pensémoslo por un momento. En el caso de España, además, los datos de Producto Interior Bruto vienen con un aumento masivo de llegada de fondos de lo que se llaman los fondos Next Generation de la Unión Europea. Entonces, hagamos un análisis serio. Lo que ha ocurrido es, 1, se ha despilfarrado masivamente el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia con el Banco Central Europeo comprando más del 100% de las emisiones netas de España. Además, con un aumento de deuda de más de 300.000 millones en este periodo, que ha dejado la deuda en un 113% del Producto Interior Bruto, y además las deudas totales de las administraciones públicas, los pasivos totales de las administraciones públicas, son 1,9 billones de euros, es decir, un 140% del Producto Interior Bruto. La tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, ya nos ha mostrado datos mejores hasta Grecia. La tasa de paro además viene disfrazada con dos factores. Primero, los fijos discontinuos, todavía no sabemos cuál es la cantidad de fijos discontinuos que no están trabajando y que no aparecen en las listas del paro, y además con un aumento masivo de la contratación pública. Más del 55% de la contratación desde finales de 2019
es contratación pública pagada con más deuda y pagada con más déficit. Un déficit estructural que supera el 3% del Producto Interior Bruto, y todo esto, además, con un aumento de la presión fiscal a todos los ciudadanos sin precedentes en nuestro país y además sin precedentes, ojo, comparado con la media de la Unión Europea. Por lo tanto, peor recuperación, mayor endeudamiento, mayor tasa de paro, mayor tasa de empobrecimiento, mayor pérdida de poder adquisitivo y de renta per cápita, empeoramiento generalizado de la posición fiscal de los ciudadanos españoles y encima con un agujero fiscal sin precedentes. El gobierno dice que ¿qué es eso de derogar el sanchismo? Pues para empezar, derogar el sanchismo es derogar todo lo que tiene que ver con medidas que lo que han hecho han sido, uno, poner en peligro el derecho a la propiedad privada, una ley de vivienda que ampara la ocupación. Dos, una ley de sí es sí que lo que se ha dedicado es a soltar o reducir las penas de delincuentes sexuales y de agresores sexuales. Tres, una ley trans que introduce la fluidez de género y que pone en peligro muchas de las conquistas de las mujeres en estos años de democracia. Cuatro, una constante utilización de las instituciones independientes al servicio del poder político, desde el CNI hasta el CIS, desde el Instituto Nacional de Estadística hasta la judicatura, dentro de lo que es la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. El constante utilizar las instituciones independientes al servicio del poder político y poner a todo el engranaje del tejido productivo, a las empresas, a los autónomos, a los agricultores, a los ganaderos, a las familias, al servicio del poder político, derogar el sanchismo y la economía en estancamiento. Es importante derogar el sanchismo por una sencilla razón, porque la democracia y la seguridad jurídica no son cosas que están garantizadas, son cosas que tenemos que defender todo el tiempo. Y atacar la democracia es convertir las instituciones independientes en ejercicios y lugares de apoyo y control por parte del poder político. Las instituciones independientes deben ser eso, independientes. Vamos a ver unos cortes ahora y seguimos en Economics. En nuestro programa tenemos la suerte de poder contar con el vídeo semanal de José Ramón Riera, que siempre nos hace un análisis muy detallado de cómo va la economía y, sobre todo, y más importante, de cómo va la economía con datos. Vamos a verlo. Hola, muy buenas, Daniel. Hoy para Economics, ya sabes, si el gobierno lo permite, te traigo un tema que es totalmente novedoso y que llevaba mucho tiempo detrás de él investigando. Se llama el timo del kit digital. Como todos sabemos, el Ministerio de Economía lanzó hace muchísimos meses el tema de un sistema que llamó kit digital para permitir a las pequeñas y medianas empresas que éstas adoptasen tecnologías digitales, como podría ser hacer una web o crear todo un tema de comercio electrónico. Bien, las condiciones que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado decían que se pagaría hasta 2.000 euros por desarrollar una web y hasta 2.000 euros por hacer un tema de comercio electrónico. A la hora de definir qué había que hacer para desarrollar una web, exigía que, primero, hubiese alguien que estuviese homologado y certificado. Cualquier empresa que estuviese homologada y certificada podía proceder a desarrollar eso para una pyme. ¿Qué se exigiera el desarrollo de esa web? Bueno, pues el dominio, que tuviese un alojamiento durante un año, el diseño propio de la página web, que sea responsive, que eso significa ni más ni menos que hay que utilizar una tecnología que permita que lo que se ve en un ordenador también se vea en un teléfono móvil o en una tableta, que además sea luego posteriormente autogestionable, es decir, que el usuario pueda cargar nuevos contenidos y que además esté posicionado fundamentalmente en todo el tema de buscadores,
y en toda la parte básica para que rápidamente quien quiera acceder a esa web tenga, acceda de una manera lo más rápida posible. Bien, puesto en contacto con un gran amigo, César Gómez, director comercial de una compañía madrileña, él me dice que para cumplir con estos requisitos, más o menos aproximadamente se necesitan 100 horas de trabajo. 100 horas de trabajo de un ingeniero que más o menos viene a costar una media de 30.000 euros de salario, más sus costes de carga de empresa lo llevan a 40.000, más los equipamientos necesarios para que ese ingeniero pueda ejercer su trabajo. Resulta que el coste para un empresario es de 45.000 euros. Si dividimos esos 45 suponiendo que ese trabajador trabaje las 1.780 horas de su convenio, resulta que nos sale que el coste por hora de ese trabajador son de 25 euros. 25 euros lo multiplicamos por 100 horas de trabajo, que viene a ser 2 semanas y media de trabajo, nos cuesta 2.500. Y a la empresa certificada le van a pagar 2.000. Hay muchas empresas que dicen, bueno, no me importa perder 500 euros si luego voy a poder hacerle otro tipo de servicios. Si además me encargaban que desarrollase todo el paquete completo de la web, más todo el tema de comercio electrónico, la parte de comercio electrónico es mucho más compleja y lleva por delante unas 160 horas adicionales. Es decir, el coste de ese mismo ingeniero trabajando se costaría a la empresa 4.000 euros. Es decir, por una facturación de 4.000 euros como ingreso, la empresa tiene que gastarse 2.500 por hacerle la web y 4.000 por hacerle la parte de comercio electrónico. Es decir, el empresario pierde el total 2.500 euros. Hay veces que los empresarios dicen, bueno, si voy a tener un cliente que voy a poder darle otro tipo de servicios, pues bueno, me la juego. ¿Qué sucede? Pues sucede lo más espectacular, que cuando tú has terminado el servicio y mandas las facturas, las tienes que mandar para que se te paguen desde la administración pública. Bien, resulta que a la fecha de hoy no se ha pagado más que el 20% de los servicios. Y claro, el empresario ha pagado por cada trabajo desarrollado los salarios del ingeniero, ha pagado la seguridad social correspondiente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y ha pagado el IVA correspondiente de sus facturas. En definitiva, si ha pagado todo, ha perdido 2.500 euros más el IVA y sigue pendiente de cobrar el 80% de sus facturas. A esto, ¿cómo le llamaría? Yo por lo menos le llamo el timón del kit digital para las pymes. Creo que es una demostración palpable de nuevo que los fondos Next Generation no solo no llegan, sino que además aquel que se mete a producir servicios para este tipo de fondos termina costando medio de dinero. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos en el próximo programa. La verdad es que lo de los fondos Next Generation lo avisamos en muchas ocasiones y está demostrando ser un fracaso solo comparable al plan Juncker. Vamos a un corte y hablamos con Bea Triguero que nos va a contar algo muy interesante. Tenemos la suerte de contar con Bea Triguero, que trabaja en Voz Populi y que siempre sigue la economía española con detalle. ¿Cómo estás, Bea? Hola, Daniel, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Bienvenida a Economics, ya sabes que estás en tu casa. Bea, has hecho un análisis de cómo ha ido lo que es la tasa de pobreza y de riesgo de exclusión según Eurostat, y hay algunos datos muy interesantes sobre España. Cuéntanos. Sí, bueno, la primera conclusión es que España es el tercer país de la Unión Europea con más hogares en riesgo de exclusión social o pobreza, ¿no? Bueno, esta tasa se situó
en 2022, el año pasado en el 29,2%, es decir, que casi 1 de cada 3 hogares con hijos a cargo estaba en esta situación, y ocupamos este tercer puesto, estamos en el podio de la Unión Europea desde 2020 y hemos continuado en el tercer puesto en 2021 y 2022. ¿Esto qué implica? Que solo por delante de nosotros están Rumanía con una tasa del 36% y Bulgaria con una tasa del 30,6%. El resto de países de la Unión Europea tienen tasas inferiores a la de España. Por comparar, por ejemplo, con nuestros homólogos, las grandes economías de la Unión Europea, en el caso de Francia, la tasa de hogares en riesgo de pobreza con hijos a cargo estaba en 2022 en un 23,7%, en Alemania en un 21,2% o en Italia en un 26,3%. Es decir, que estamos pues liderando la Unión Europea en este sentido, algo que realmente es preocupante, ¿no? Cuando miras esa tabla, ¿no? Entre 2018 y 2022, España ha pasado del puesto séptimo al puesto tercero. Cuando estábamos en el año 2018, estábamos por delante, bastante mejor en cuanto a tasa de pobreza y riesgo de exclusión, que por ejemplo Italia y por supuesto Grecia. Sin embargo, Italia ha cambiado completamente, es decir, lo que hemos visto ha sido que España escalaba puestos y que los países, digamos, más que estaban peor en el año 2018 han reducido su posición, ¿no? Sí, por ejemplo, en el año 2018 nosotros estábamos... en el año 2019 nosotros ocupábamos el cuarto puesto porque Grecia estaba por delante de nosotros y, sin embargo, lo que hemos visto es que con una tasa algo similar a la que teníamos en 2019, estamos peor posicionados, a una tercera posición. Y eso es realmente porque esos países que antes estaban peor y tenían tasas más elevadas han conseguido mejorar su situación frente a lo que está ocurriendo aquí en España. Claro, porque muchas veces cuando hablamos sobre la situación de España, nos olvidamos de mirarlo con el contexto del resto de la Unión Europea y ver que en este periodo, 2019 a 2023, los países de la Unión Europea salen del Producto Interior de la crisis, suben por encima del Producto Interior Bruto del 2019, mejoran con respecto a donde estaban y nosotros, pues España se queda literalmente estancada, porque tú hiciste un análisis también detallado sobre el legado de Sánchez, ¿no? En el sentido de cómo quedaba España con respecto al resto de la Unión Europea en crecimiento, en deuda y otros factores. Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente, bueno, los principales indicadores de la economía española nos muestran pues, que después de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio, pues estaremos en varios puntos peor de lo que estábamos cuando Pedro Sánchez llegó al poder, ¿no? Por ejemplo, tendremos 330.000 millones más de deuda pública, lideraremos la tasa de paro en la Unión Europea con una tasa que supera el 12% todavía. Es decir, tenemos varios indicadores que nos reflejan que la situación de España, eso que Pedro Sánchez dice que va como una moto, pues realmente pues tiene matices, ¿no? Claro. Y eso es lo que también hay que mirar, esa otra parte. Yo creo que la clave, además, al final es que cuando hablamos de gestión es qué es lo que estás haciendo con las cuentas públicas, ¿no? Y si estás tirando de más deuda y tirando de más impuestos, pues hombre, gestionar no estás gestionando. Lo que estás básicamente es endeudando a la gente, tirando la tarjeta de crédito y pidiéndole más dinero a la gente. Bea, muchísimas gracias por acudir al programa. Siempre estás invitada y, bueno, pues gracias por la información. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Vamos a un corte rápido, vamos a ver unos anuncios esenciales y vamos a charlar con Carmen Obregón de The Objective, que también sigue la economía española con un detalle que muy poca gente tiene. Vamos allá. Muchas gracias por seguir en esta emisión y bienvenidos de nuevo a Economics. Ya saben que en todos nuestros programas analizamos 3 gráficos esenciales sobre la economía global y esta semana no va a ser diferente. Vamos a ver el primero. El primero nos explica qué es lo que está ocurriendo con China. Habrán escuchado muchas veces que China está creciendo mal, que la recuperación es pobre, que las cosas no están yendo como se esperaban, que el crecimiento chino
no es suficiente. Bueno, pues es completamente equivocado. Es decir, lo que está ocurriendo en China es muy sencillo. China sufrió la mayor burbuja inmobiliaria, un enorme exceso por parte de las empresas de construcción y de inmobiliario, y las provincias se dedicaban a financiar su crecimiento vendiendo suelo para una enorme expansión de lo que tiene que ver con el sector inmobiliario. Llegó a pesar casi el 23% del Producto Interior Bruto de la economía china. Ahora la economía china, después de la política de COVID-0 y después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, está creciendo a niveles del 4,5-5%, son unos niveles completa y absolutamente espectaculares para cualquier economía, y lo más importante, mucho más sostenibles, mucho más sostenibles. Es importante, por lo tanto, entender que la caída de inversión en el sector privado y en el sector público viene fundamentalmente de reducir ese exceso que se había dado en años previos para el sector inmobiliario. Esa locura que generó un enorme nivel de sobrecapacidad en el sistema económico chino. Por lo tanto, China crece bastante bien, no crece como le gustaría a algunos con espíritu burbujero, pero desde luego de una manera mucho más sostenible. Y ojo, gracias a que China no crece de la manera tan agresiva como crecía antes, ahora los precios de las materias primas también se moderan porque consume China menos de lo estimado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se benefician los países desarrollados con menores costes de las materias primas, por lo tanto es más sostenible para todo el mundo. Vamos a ver el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vemos qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Escucharán ustedes con cierta regularidad que lo que está ocurriendo en la Unión Europea es básicamente lo que está ocurriendo en todo el mundo. No es cierto. La Unión Europea, aquí lo vemos, está en recesión. Los países desarrollados no están en recesión. El crecimiento económico no es extremadamente elevado, pero sí es bastante sólido. De hecho, las estimaciones para el Producto Interior Bruto real para el primer trimestre de 2023 dan un crecimiento prácticamente cero para Estados Unidos, pero un crecimiento anualizado de aproximadamente el 2%, no está mal. La Unión Europea todavía creciendo, pero la eurozona en recesión. Y los países de Latinoamérica con un crecimiento muy pobre. ¿Dónde está el crecimiento ahora mismo? El crecimiento está en India, en China y Japón, que empieza a dar un cierto crecimiento ojo, esto es para el primer semestre del año 2023, no como una expectativa para todo el año. Japón sigue con un riesgo de estancamiento. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vemos cómo las expectativas de inflación empiezan a moderarse, pero ojo, estamos muy lejos de que se reduzca la inflación a los niveles a los que estaba previos a la expansión monetaria masiva que ha llevado a que se genere este brutal nivel de inflación. La mayor preocupación en las expectativas de inflación es que la inflación subyacente continúa siendo muy elevada. Por eso los bancos centrales seguramente continúen subiendo tipos, aunque de una manera más lenta, y reduciendo la cantidad de dinero en el sistema, porque este exceso vino de un exceso monetario y la mejora ligera va a venir también de una contracción monetaria y de una política monetaria más seria. Vamos a hablar sobre la economía española ahora con Carmen Obregón aquí en la mesa. Carmen Obregón de The Objective. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Estás en Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir aquí a tu programa, donde siempre estás invitada. Y a mí me gustaría que hablásemos un poco sobre... Tú has estado recientemente con los empresarios, con mucha gente, estás todo el día pulsando la realidad de la economía española y hemos visto una revisión al alza ligeramente del Banco de España, revisión al alza que viene fundamentalmente del efecto arrastre, no hay nada en realidad que estén cambiando, pero ¿cómo describirías tú la situación según la ven pues, los empresarios, las empresas, etcétera?
Bueno, yo creo que los empresarios, al menos lo que yo he testado esta mañana, no tienen esa impresión de el refortalecimiento de la economía española o que vaya como una moto, ¿no? Como decía el presidente del gobierno hace unos días. Es verdad que hay algunos datos macroeconómicos que van mejor, sí. Ya era hora, claro, porque es un esfuerzo, o sea, es que España todavía sigue la última en la cola de la recuperación prepandemia. Es posible que en este trimestre ya podamos salir de esa situación, pero hay que decir que esa situación lo que recoge fue aquello que dejamos en 2019. Claro. Y en 2019, te acordarás, Daniel, que no estábamos tan bien como parecían las cosas, con lo cual siempre va a haber un gap, ¿no? Un decalaje ahí entre nosotros y el resto de la Unión Europea. Dicho esto, bueno, pues los datos que dio ayer el Banco de España, efectivamente, como tú bien dices, son efecto arrastre. Ellos lo reconocen, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, en un gráfico muestran que la gran mayoría, no la gran mayoría, la totalidad de la mejora viene del efecto arrastre. Viene del efecto arrastre. Vamos a explicárselo a la gente. Vamos porque, claro, adelante. Explícale lo qué vas a es explicar tú mejor que yo, ¿no? Pero es que el efecto arrastre, yo casi prefiero que lo expliques tú, porque el efecto arrastre tiene arrastre también de otro tiempo, ¿no? Entonces, claro, casi mejor que lo expliques tú y si puedes hacer hincapié, que este es un tema que a mí me apasiona, en el gasto público, sí, que es algo que ayer el Banco de España no especificó ni dio mucho detalle. Vamos a ver, ¿qué es el efecto arrastre? El Producto Interior Bruto, cuando ustedes lo ven, el crecimiento anual, hay una parte en la que viene, en la que lo que has hecho simplemente ha sido revisar el qué, la base, ¿de acuerdo? Entonces el efecto arrastre, si la contabilidad nacional ha revisado al alza el PIB del año 2022, en el año 2023 la estimación, aunque no haya cambiado en nada, sube simplemente porque la base ha subido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que como el Instituto Nacional de Estadística y la Contabilidad Nacional han revisado al alza el año 2022, pero revisó a la baja el año 2019 y el año 2020, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que no ha pasado en realidad nada relevante en la economía, pero aparece el titular: el Banco de España revisa al alza las estimaciones de crecimiento de España. Ni ha revisado al alza las estimaciones de consumo, ni las de inversión, ni las de aportación del sector exterior. Pero, como bien dices tú, ojo, otra cosa que hace es recordarnos que el Producto Interior Bruto ahora mismo viene fundamentalmente sostenido por mucho mayor gasto público que viene pagado con mucha mayor deuda. Claro, ese detalle, esa lupa sobre el gasto público sería muy interesante para ver hasta dónde va el crecimiento. Ayer sí que pudimos saber, según los datos del Banco de España, que, por ejemplo, el efecto que tiene la política monetaria, que siempre se dice que su efecto se mide a un año y medio después. Pero el Banco de España, el órgano regulador, ya no dice eso. Dice que se están viendo cosas y que se está adelantando ese efecto y, de hecho, desde que empezó hasta el día de hoy ya tiene un efecto negativo, un decrecimiento de 0,2 sobre el Producto Interior Bruto. Insisto, el Banco de España no dio datos sobre gasto público, pero sí pasó por encima de los costes laborales. Eso es lo que le afecta a la empresa. Claro. La empresa no ha visto esa riqueza, se queja de los costes laborales y se queja de la política fiscal que hay ahora mismo en España, ¿no? Claro. Y está esperando a que, bueno, pues a lo mejor la presidencia europea, que va a empezar dentro de unos días, sea una oportunidad para hacer, no sé, una fiscalidad de otra manera. Porque, oye, he oído por ahí algunos economistas que ha reunido un organismo muy conocido y donde, bueno, les parece muy bien que hay que deflactar el IRPF, pero no les parece bien que haya que tocar sociedades, al contrario. Entonces, vamos a ver, porque tiene que haber una sinergia entre el empresario, el empleo, la riqueza, para que eso, de verdad, entiendo yo, que cree empleo. Claro. Y eso es lo que en estos momentos no está sucediendo. No está sucediendo. Recordábamos antes que el 55% del empleo creado desde el 2019 es público, pagado con deuda. Esto es importante, porque, oye, si te sobra el dinero y vas a contratar empleados públicos, te lo puedes plantear. Tampoco deberías intentar disfrazar las cifras con empleo público. Pero es muy importante lo que tú dices, porque
claro, ahora resulta que después de un aumento de más de 100.000 millones de gasto público, 100.000 millones adicionales de gasto público, ya se han ido todos los gastos extraordinarios de la pandemia. Sí. Ojo, 100.000 millones entre 2019 y 2023. Y después de aumentar masivamente el gasto público por todos los lados, Agenda 2030, asuntos económicos, transición ecológica cuando las empresas de renovables ya no necesitan subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Después de todo eso, te dicen, no, es que ahora no vayamos a deflactar la inflación en el impuesto de sociedades, no vaya a ser que recaudemos un poquito menos. A ver si pensamos un poquito en gastar menos, ¿no? No, yo creo que tú sabes que la política son o el gasto o los ingresos, y también el gasto y los ingresos. Y yo creo que en el gobierno actual lo que domina son solamente los ingresos. Ocuparse del gasto público es como un anatema, algo peligroso que produce urticaria. Los recortes. Y entonces, pues, los recortes. No, claro, ya bien con los recortes. No, si los recortes van a venir, pero con el gobierno que toque, porque no quiero hablar de grandes recortes que afecten a los servicios públicos, ¿no? Pero habrá cosas que hay que hacer, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor menos gasto improductivo, menos asesores, menos... Es que es una barbaridad donde miras. Y luego hay otra cosa interesante que eso se verá cuando, si gana el gobierno de Alberto Núñez Feijóo y se hace una auditoría de qué déficit deja este Ejecutivo, si gana las elecciones, eso habrá que verlo luego el 23 de julio, y aparte de eso, ¿qué partidas ha prometido 350.000 veces? Porque yo creo que hay algunas que nos vamos a quedar atónitos, decir, pero con eso era con lo que había prometido la vivienda, la construcción. Bueno, pues es curioso, pero Sánchez ha llegado a prometer construcción de viviendas con fondos que todavía no le ha dado la Unión Europea. Claro. Esto es fascinante. Hombre, fascinante. Es que es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos, prometió en la... Y perdona, Daniel, y no dudo de que lo volverá a prometer en esta otra campaña. Hombre, claro que lo va a hacer, porque prometió en las elecciones municipales y regionales un número de viviendas que superaba en un 100% a las que se construyen cada año, ¿de acuerdo? Y le daba exactamente igual. ¿Y con qué dinero lo prometía? Decía, con los fondos europeos. ¿Con qué fondos europeos? Unos que no ha recibido. Pero unos fondos europeos como, ¿no?, una cosa así abstracta. Y que no puede utilizar, porque los fondos europeos, no sé si lo sabes, pero tienen como requisito fundamental que no se pueden utilizar para construcción. Bueno, pero... ¿Por qué? Porque en Europa saben perfectamente que la manera más fácil y más rápida de disfrazar el Producto Interior Bruto es con una burbuja inmobiliaria. Bueno, pero él también hablaba de alquiler social y de ayudas y no sé qué, y todo está como un poco camuflado a través del ICO, pero no sabía si era a través del ICO de los fondos que aún nos quedan por recibir o si era de la parte de la adenda que se ha solicitado pero que aún no ha sido aprobada. Es ¿sabes? Se mete todo en la coctelera y queda bien, ¿no? La gente, pero claro, la gente tiene que saber que las cosas no son exactamente así como nos las cuentan. Efectivamente, porque además, claro, estamos hablando de un gran problema, ¿no? Esta coalición que tenemos ahora mismo, Pedro Sánchez junto con la ultraizquierda y los nacionalistas, solamente se sostiene gastando mucho más. No hay ninguna manera de, digamos, de utilizar el único adhesivo que hay en esa coalición es el gasto público. Pues mira, ahora que estás diciendo eso, esta mañana en el acto al que yo he asistido de CEI, la asamblea donde Miguel Garrido ha salido reelegido presidente de la patronal de empresarios madrileña, ha hablado precisamente de eso y ha hablado de la vicepresidenta Calviño, que es una persona que sabemos todos que está preparada, que viene de la Unión Europea, que es una técnico, y en la que ha dicho Garrido, teníamos grandes esperanzas y sin embargo nos hemos quedado. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues porque el gobierno, teniendo a Calviño, que no dudo que sabe de números y que tiene un muy buen equipo, pues al final lo que ha hecho es que por el poder de la continuidad de Pedro Sánchez ha sacrificado todo y se ha metido en puro gasto público para mantener a Pedro Sánchez. El gasto público que pedía Podemos. Efectivamente. Y yo creo que además ahí nos vamos a encontrar con un problema, porque claro, el gasto público lo han aumentado masivamente. Que pide Podemos y que pide Yolanda Díaz. Claro, que es lo mismo. Es lo mismo, porque ella ya ha explicado su programa fiscal y el programa fiscal
da miedo. Sí, es para echarse a temblar. O sea, claro, el programa pago, que ya lo pagará otro. Claro, el programa fiscal. El programa fiscal de Yolanda Díaz es el programa fiscal de una oposición como si ella no hubiese estado en el gobierno, ¿no? A mí eso me encanta. Claro, porque una persona que pasa por el gobierno, oye, ya tiene como cierto pragmatismo, ¿no? Y conciencia de las cosas que se pueden decir y no decir. Pero que siga diciendo esas cosas, pues no sé, resulta, en fin, un poco ingenuo. No, no, ingenuo no, lo que es pues manipulador o demagogo, ¿verdad? Porque sí, claro, más bien eso sí. A mí me hacía mucha gracia que Yolanda Díaz salía diciendo que si el Partido Popular y la oposición, Vox, etcétera, que si utilizan, que si no quieren reconocer la realidad de la economía española y lo bien que va la economía española, y luego Yolanda Díaz dice ¿cuál es su diagnóstico de la economía española? Que los españoles lo están pasando muy mal. Claro, es que luego se contradice, luego se contradice, entonces, pero eso es porque yo lo explicaba el otro día en otro sitio y eso es porque ella al final también tiene que hacer oposición a Pedro Sánchez, entonces se hace oposición a sí misma. Claro, yo decía el otro día, ella pedía un debate de economía entre ella y Pedro Sánchez y Feijóo, y yo decía, hombre, yo lo primero que quiero escuchar es un debate entre Yolanda Díaz y Yolanda Díaz, ¿no? Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, y Yolanda Díaz, la candidata de Sumar, que parece que dicen lo contrario. Y mira, Daniel, y además Yolanda Díaz se va a ir del gobierno, no sabemos si volverá y será ministra, porque vamos, si se pudiera reeditar ese ejecutivo, seguramente que ella va a ser vicepresidenta del gobierno, pero yo creo que primera. Pero se va a ir, de este gobierno, se va a ir sin habernos aclarado el número de fijos discontinuos, que es otro gran misterio. El número de fijos discontinuos que no están trabajando. Y cada vez que hablas con alguna persona de su equipo, pues te dicen, y de verdad pienso que pasan hasta vergüenza, que siguen estudiando la manera, tal, porque no es tan fácil, no es tan fácil elaborar la lista. Ya son meses, Pero es que ¿qué clase de forma de engañar a la gente? Es decir, que tú no sabes cuántos fijos discontinuos están desactivados, es decir, o no están trabajando. ¿Cómo que no lo sabes? Lo saben perfectamente. Mira, hay una cosa que pasa. La gente se cree que los datos del paro, el ministro de Trabajo los recibe a las 9 de la mañana el día primero del mes, como todos los demás. No es cierto. El ministro de Trabajo tiene los datos del paro, todos los datos y todo en su móvil todos los días, en cada momento. Sabe cuál es la afiliación, sabe cuál es la afiliación efectiva, sabes cuántos trabajadores están ocupados y cuáles están desocupados, todo eso lo tenemos, pero no lo quieren dar. El otro día decía yo, ya verás cuándo nos van a dar la cifra de fijos discontinuos que están parados. ¿Sabes cuándo nos la van a dar? El 15 de julio a las 12 de la mañana, cuando estén todos los chiringuitos de España. Bien, claro. Coincidiendo con la máxima. Claro, ahí a las 12 de la mañana te van a decir exactamente. La fortaleza ¿sabes? del empleo. Y te van a decir, ¿ves? Es un bulo de la derecha, claro, ¿no? Ahora, a que le toque ser ministro de Trabajo y tener que desentrañar y desvelar esas cifras, vaya papelón. No, el próximo ministro de Trabajo tiene que llegar y decir, vamos a ver, señores, tasa de paro real. Sí. Tasa de paro real no es un 12%. La tasa de paro real es, incluyendo los fijos discontinuos, desactivados y los demandantes de empleo no ocupados, tanto, 14, la que sea. Segundo, la tasa de paro y subempleo que publica Eurostat se tiene que adecuar a la que publicamos nosotros. Es decir, la de Eurostat, que es un 20 y pico %, tiene que ser similar a la nuestra. La nuestra no podemos andar con el subterfugio de estar constantemente sacando gente de la fuerza laboral, poniendo a la gente en, entre comillas, cursos, ¿sabes? Y estas cosas, ¿no? Y dar esos datos y darlos de manera seria. Y luego tenemos el problema de las horas trabajadas, ¿no? Eso el Banco de España hizo hincapié precisamente. Si bien es que la economía va como una moto, ¿cómo es posible que nuestra economía no haya recuperado aún el número de horas trabajadas de antes de 2019? Claro. Eso es un gran indicador, claro. Porque tiene que haber más trabajadores, porque la economía tendría que ser más fuerte. ¿Cómo es posible que el número? Eso quiere decir que hay
muchas personas que trabajan muchos contratos repartidos en muy pocas horas. Claro, efectivamente, como está demostrado por el hecho de que para conseguir por cada afiliado nuevo que entra en las listas, en el último dato, son aproximadamente 15 contratos. Un afiliado, 15 contratos. ¿Qué clase de contratos? Hasta 28 contratos. Hasta 28 fue, sí, es verdad, eso fue sí. También. Sí. Es una cosa tremenda. Eso, pues no habla bien, sobre todo de esa calidad de trabajo que es lo que siempre se ha buscado, ¿no? Claro, porque ellos se vanaglorian de que precariedad, ya no hay precariedad. Hay más precariedad que nunca, vamos a decir las cosas como son. Hay más precariedad que nunca. Evidentemente que ha entrado en el mercado laboral gente que son de alto nivel, ¿no? Por supuesto, pues solo faltaba. Pero el grueso es de precario. Claro, además muy precario, porque piensa, si la duración media de los contratos ha bajado de 60 días a prácticamente 51, imagínate, esa es la media, ¿de acuerdo? O sea, ahora ¿cuál sería la duración media de un contrato temporal? ¿Sabes? Es mucho menor. Claro, en el momento en el que lo que haces es llamar fijo a lo que antes era un contrato temporal y de obra y servicio, pues primero se desploman las horas trabajadas y segundo, lo que se demuestra es que lo que ellos decían, fíjate, esto lo decían ellos constantemente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los miembros del gobierno de Podemos, decían en el año 2016, no se crea empleo, se trocea. Bueno, sí, claro, cuando hablaban del trabajo Claro, ¿por qué? Porque decían, es que las horas trabajadas no están subiendo, ahora que están cayendo, no subiendo, cayendo, ¿vale? Te dicen que esto es récord de empleo, esto es maravilloso. Sí, la troceabilidad es una expresión que ha desaparecido de su vocabulario. Eso es, sí. Pero es curioso, ¿no? Porque Comisiones Obreras tenía un informe durísimo sobre los trabajadores fijos y discontinuos diciendo que era un contrato que disfrazaba la precariedad. Claro. Eso los ya contratos basura. Ese informe ya lo han olvidado, lo han olvidado totalmente. ¿Cómo crees que, el próximo gobierno se va a encontrar con un problema muy grande? Hemos hablado del próximo ministro de Trabajo, lo que va a tener que decir sobre el empleo. O ministra, sí, bueno, da igual, una ministra. No, por hacer quinielas, ¿no? por hacer suposiciones. A ver. No pasa absolutamente nada, la próxima ministra o los próximos ministros que sean. En el caso de la economía, Feijóo ha hablado de una auditoría del gasto público. ¿Cuánto tiempo crees que se va a tardar en saber realmente cuál es la situación económica en cuanto a cuentas públicas de España? Bueno, insisto, en el caso de que ganen, porque vamos a hacer aquí nosotros un futurible, tampoco disponen de mucho tiempo, porque hay cosas que están esperando, ¿no? O lo hace rápido. Claro, la Unión Europea espera, hay unos fondos, hay una presidencia, hay unas cosas. Tampoco creo que se tarde mucho, ¿no? No me acuerdo cuánto se tardó en la época de José María Aznar como presidente, pero entiendo que par de meses máximo ya se pueden saber grandes cosas. Veremos a ver qué de papeles pasan por la trituradora y entonces a lo mejor puede obstaculizar más el trabajo. Pero lo importante, Daniel, no es la auditoría. Evidentemente la auditoría es una actuación política que tiene mucha fuerza, que manda un mensaje de cierta solvencia, seriedad hacia el inversor, pero lo importante y lo mollar es que cuando tú hayas hecho esa auditoría, luego tomes una serie de decisiones y de ejecuciones, porque de qué poco sirve que yo te diga que tienes un 10% de déficit si luego no hago nada para reducirlo. Y ahí es donde está, yo creo que el quid de la cuestión, ¿no? Lo verdaderamente complicado. Ya veremos, queda poco tiempo, para que sepamos qué es lo que va a suceder. Ahora yo lo que veo complicado es, sea como sea quien sea el que gane, sea quien sea, efectivamente. Eso. Sea quien sea. Hombre,
hablamos de Feijóo porque entendemos que hará lo que dice que va a hacer. Claro. Porque Sánchez ya ha dicho que todo va como una moto. Claro. Igual auditoría no queremos que haga. Claro. Bueno, Pedro Sánchez ya nos ha dicho que él no miente, sino que cambia de opinión. O sea, que trata de no mentir. Que lo mismo cambia de opinión. No, que él no miente, que él cambia de opinión. Claro, él cambia de opinión. Oye, entonces a lo mejor cambia de opinión y nos hace el mayor recorte, que lo va a hacer, el mayor recorte de gasto público de la historia reciente. Cuando estamos con los datos en general de la economía española y la posición con respecto a Europa, ¿cuál crees que son los grandes retos a los que se enfrenta la economía española? La deuda. Sin duda. Sí. La deuda pública es muy elevada, sí, y no tiene pinta de que vaya... Sí, bueno, sabes que tú que eres economista lo podrás explicar mejor, pues a lo mejor baja un poquito, pero luego son por ajustes que se hacen por cosas del Tesoro y tal, pero la deuda lleva una evolución muy, muy negativa, y eso es que la deuda es la ruina, es el cáncer de la economía de un país. Claro. La deuda ligada al déficit, que viene a ser lo mismo. Eso es muy complicado. Y España, mira, hasta el propio Banco de España, las previsiones que hace es que baja un poquito el año que viene, pero vuelve a subir otra vez con este sistema económico. Sí. Y no podemos estar así, o sea, es que estamos condenados. Y todo esto sin saber si en julio si subirán los tipos de interés, que parece ser que sí. Claro. Y también nos están diciendo que es muy posible que se suban en septiembre. Sí. Es decir, que la deuda multiplica sus tipos de interés. La deuda pública es... Y claro, atajar la deuda pública, primero, tienes que hacer unos presupuestos que no tenemos. Yo no creo que al nuevo presidente del gobierno le dé tiempo a hacer unos presupuestos. Claro, tendrá que prorrogar los actuales. Pero bueno, también es verdad que en el caso de Andalucía, oye, es verdad que fue en enero, por ahí, ¿no? Pero Juan Bravo fue capaz de hacer unos presupuestos. Sí. No sé si sería capaz. Pero esto es fundamental. Y desde luego, gasto público y una política fiscal. Claro. Es que la política fiscal no siempre tiene por qué ser subir impuestos. A lo mejor hay que subir algunos, pero a lo mejor hay que bajar otros, ¿no? No, hay que bajar un montón, que nos han crujido a todos a impuestos. Pues sí. Que se lo digan a mi madre, que Exacto. me llamó ayer tan enfadada. Más impuestos, vamos. Desde luego, como alguien vuelva con el tema de la consolidación fiscal vía ingresos, sí, desde luego nos vamos a meter en un problema, porque lo que se ha demostrado históricamente, además, es que esto es incuestionable, es que la consolidación fiscal vía ingresos no funciona nunca, porque supongamos que tú subes los ingresos, los gastos se adaptan a esos ingresos, solamente con un año, no de recesión, con un año en el que esos ingresos, que son cíclicos, bajen, los gastos que son anualizados y se consolidan, se llevan por delante otra vez el déficit. Y que es una política muy poco seria, porque es muy acomodaticia. Qué bien te viene que siempre suben los ingresos. Entonces, ¿qué quieres? Cada vez quieres más ingresos, o cada vez quieres más impuestos. Claro. Y eso es un ya escándalo. Sabemos que eso es del libro de Manuel, claro que es malo. Los impuestos, me dijo una vez un economista de Comisiones Obreras que los impuestos nos liberan, y yo le dije a él que a ver si empezaba a pagar impuestos él en vez de vivir de ellos. Muchísimas gracias a todos por su atención, muchísimas gracias Carmen por venir, y ya saben, nos vemos la semana que viene. Sigan defendiendo la libertad.